muchas gracias. Bienvenidos a la Galaxia Informativa. Ustedes sí que saben hacer presentaciones, compañeros. Iniciamos este resumen con información importante y es que entramos en la época lluviosa, se puede sentir la presencia de ondas tropicales, pero ¿se ha puesto usted a pensar en cómo está la instalación eléctrica de su casa? Si la revisó antes de que entrara esta época lluviosa o no. Esto es un punto muy importante y le va a evitar usted desde cortocircuitos hasta que se le quemen o dañen electrodomésticos carísimos como el televisor o refrigeradoras. Pero justamente está con nosotros don Cristian Ulloa, quien es electricista y nos puede aclarar algunas de las dudas más comunes en este tema. Don Cristian, muy buenos días. Lo primero sería, ¿cómo revisamos nosotros en nuestra casa o cómo podemos saber el estado actual de la instalación eléctrica? Hola, buenos días, ¿qué tal, Melissa? Bueno, vamos a ver, una revisión profunda o integral sí tiene que ser realizada por un experto en la materia, un ingeniero, un técnico calificado, más sin embargo existen, por decirlo así, algunos consejos que ustedes pueden aplicar sin tener mayor conocimiento, como por ejemplo, bueno, como usted lo indica muy bien, ¿verdad? En verano la gente instala luces para decoración, para tener su asadito en las noches estrelladas, ¿verdad? Pero llega el invierno y tal vez estas lámparas, este tipo de instalaciones eléctricas en el exterior empiezan a fallar. Entonces, uno de los aspectos muy importantes a la hora de instalar iluminación externa es, uno, que la lámpara tenga el certificado para esta aplicación. Y cuando me refiero a esta aplicación es que pueda llevar agua, que pueda llevar polvo, que pueda llevar inclusive sol, ¿verdad? Que no se vaya a dañar por el sol. Generalmente las lámparas traen un certificado de intemperie, el más común es el IP65. Y siguiendo con el tema de la iluminación, una de las cosas más importantes también es el cableado, que tiene que estar protegido, en especial los empalmes, tienen que estar protegidos en un registro que le asegure que no vaya a estar con polvo ni con humedad, y eso también va a evitar recalentamientos en el cable. Don Cristian, ¿qué pasa con los enchufes también que tenemos en exterior, en la cochera o en estos lugares donde les pega agua? Y ni qué decir cuando se han dado también y a veces pequeñas inundaciones que crece mucho el nivel del agua y les puede llegar. ¿Cómo revisamos eso? ¿Cuáles deben ser? Claro. Bueno, importantísimo. En zonas húmedas, por ejemplo, en esta casa, estamos en la entrada donde no le pega el agua directa, pero puede recibir rocío, inclusive pueden lavar, ¿verdad? Los tomacorrientes deben tener una placa que le permita la protección de la protección del polvo, la protección del agua. Pero hay un tema muy importante. Si el tomacorriente va a estar directo al contacto del agua, cuando llueve, cuando manguerean, tiene que tener otro tipo de certificado, la tapita que protege este dispositivo. Y les quiero mostrar, por ejemplo, este que tengo por acá, que estando enchufado, el enchufe, valga la redundancia, permite proteger el cable. Y es un certificado Wet Location que nos indica que puede estar a la intemperie, bajo lluvia, y esto no le va a afectar su funcionamiento. Don Cristian, esos también son como dos tips bastante interesantes. ¿Sí? Gracias. No, que le consultaba, ¿qué hacer si ve uno algún tipo de cortocircuito, tal vez externo a la casa, algún cable que echa algún tipo de chispilla o así? Hay que correr como a desenchufar todos los electrodomésticos, se tiene que resguardar uno dentro de la casa. ¿Cómo actuar preventivamente en un caso de estos? Bueno, lo primero es que los dispositivos deben de tener la protección para intemperie. Es decir, si sucede un cortocircuito, el dispositivo tiene que protegerse, se dispara, ¿verdad? Pero si no lo hay, lo más conveniente es acercarse al centro de carga y poner en modo off el breaker que alimenta ese circuito que va hacia la zona externa que está siendo afectada por un cortocircuito, ¿verdad?
Bueno, eso es muy importante que uno, eso sí lo puede hacer una persona que tal vez no tiene el conocimiento de lleno, ¿verdad? Que marque qué breque le corresponde a cada uno de los circuitos, ¿verdad? Para que prevea todos estos escenarios. Don Cristian, le agradecemos mucho. Información muy importante para tener en cuenta en estos días donde pues ya entró la lluvia y siempre hay que prevenir todo este tipo de situaciones. Muchísimas gracias. Son semillas naturales que se pueden ir pasando de generación a generación para poder preservar esta tradición tan importante y además tan sana. Está con nosotros Marco Tulio, él es el experto en semillas que precisamente nos viene a hablar de todas estas variedades tan diferentes y además biotecnólogo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿A vos? Muy bien, empecemos de una vez por estas semillas que están acá porque muy distintas, especialmente estas que estaba viendo aquí como manchaditas. Cuéntenos de dónde vienen estos frijoles. Los hicieron indígenas de la zona de Arizona, en Estados Unidos, pero también se pueden sembrar acá en Costa Rica, en el huerto de la casa. Entonces, sirven para... El huerto de la casa. ¿Y cómo es el procedimiento para yo poder traer estas semillas, almacenarlas, puedo sembrarlas en el patio? ¿Cómo funciona? El frijol es una semilla seca, entonces debemos cosecharla y secarla y tenerla guardada en frío para que se mantenga bien durante el tiempo que tengamos necesario. ¿En frío cuánto tiempo me puede durar almacenada la semilla? Hasta unos 20 años sin problema. 20 años, imagínate nada más, y qué variedad tan distinta y tan bonita. Sí. Ahora, estos otros que están por acá también son diferentes. ¿De dónde vienen estas otras semillas? Estos son frijoles africanos. ¿Africanos? Que la gente de África los desarrolló en la zona tropical para tener fuentes de proteína y de nutrientes. Bueno, si son de zona tropical también pegan acá en Costa Rica. Claro. Esos son unos frijoles que a veces uno ve, ¿verdad? Como en las películas, los verdecitos que llaman. Sí, como unas arvejas casi parecieran, pero son frijoles. Estos también pegan acá, todo lo que está acá. Todo lo produzco acá. Ok, excelente. Ahora, estos otros que están por acá, tremendo tamaño tienen. Sí, estos son frijoles tradicionales acá de Costa Rica, como el calima, que es riquísimo para hacer los chifrijos. Ay, sí, que yo tengo ahorita en la mano. Y los cuaces que están a la par, que son enormes. Para hacer una olla de carne con buen chorizo y pellejo. Vea, exactamente. Estos son para el chifrijo y estos otros es para que la olla de carne, me decías. Una olla de carne con... Es que estos son enormes y además en la olla aumentan todavía más sí, se ponen su tamaño. Enormes. Delicioso. Ahora veamos estos que están por acá porque me llama la atención que son pintaditos. Parecen como una vaquita. Una vaquita, una ballena orca, por eso frijoles orca. Así se llaman, frijoles orca. ¿Y de dónde vienen estos frijoles? Eso es una variedad de Estados Unidos que desarrollaron y acá se producen en matitas pequeñitas, lo más bonitas de cultivar. ¿Cómo hago yo para saber cómo sembrar esta variedad de frijoles que son diferentes a los que estamos acostumbrados? Los frijoles en general se pueden sembrar todos a unos 20 centímetros, son parecidos entre todos, pero hay que saber cuál trepa y cuál se queda como matita pequeñita. Ok. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Eso se lo podemos enseñar nosotros en la página donde tenemos todas las semillas. Excelente. Ahora, Marco. Oiga, desde Turrialba, claro. ¿Qué onda, güey? Tierra bendita. Tierra bendita, y vea para enseñarle esto aquí. Venite para acá, Marco. Porque antes uno le hacía así, calentaba esto y le hacía a la gente. Y los quemaba, ¿verdad? Le agarraba los carajillos y le hacía así, vea. Lo quemaba. Y le quemaba le quema así, cuando lo calienta los carajillos, y ese era el jueguillo de antes. Este también, ¿verdad? Así es el ojo de buey. El ojo de buey. Ojo de buey. Ahora, ¿cómo hago yo para sacar esta semilla de ojo de buey de este fruto? Porque estas son vainas, nacen arriba en los árboles y uno las abre acá y viene adentro el corazoncito guardado. ¿Y para qué sirve además para quemar a los amigos? Estos se ponen como collares grandes, como joyería tropical. Sí. Se parece mucho otros como al fruto aretes del árbol de Guanacaste, ¿verdad? Sí, solita cada una se pueden parecer a las orejas del Guanacaste. Y está muy alto. ¿Cómo hizo para bajar eso usted, hombre? Se cayeron porque yo no llego al 20. Vale que se cayeron para poder verlas. Uy, qué lindos que no es. Un privilegio. Eso no se come ni nada. No se pueden comer. Ahora, de los chiquitillos, ¿qué es el árbol más pequeño? ¿En qué varía el ojo de buey grandote con este chiquitico? Son exactamente iguales, todos son lianas que se trepan en los árboles y ellos procuran caer encima de los ríos y llegar hasta la orilla del mar y el mar se los dispersa por todo el mundo. Qué bonito. Ahora, se parece mucho a la semilla del árbol de Guanacaste, que se utiliza mucho para lavar ropa en aquella zona. Le metían ¿Esto sirve también? No, estos son ok. diferentes. Qué maravilla, ¿verdad?
Ahora, esto que está aquí, ¿dónde es que se consigue? ¿Cómo hace usted para ubicar Todo estos está productos? sembrado, pero originalmente yo me los encontré en el mar. Por eso se Hombre. llama corazón de mar y en inglés les dicen sea beans. Ah, Y Vea, ¿usted conocía este maíz? Me lo acaban de presentar ahorita, Marco. Oiga, maíz gigante. Ve. maíz qué gigante tremendo. blanco de Cartago. Maíz El de gigante Cartago. blanco Cartago. Dice que para agarrarlo tuvo que agarrar una escalera, subirse y apiarlo. Sí, son matotas Ah, como ¿sí? 5 metros, grandísimas. Yo creí que eran inventos de Ítalo, como siempre está sacando inventos. Pero vea qué increíble. Vea, pongámoslo a la par de uno normal. Es que vea Sí, hay gran la diferencia. diferencia. Hay gran diferencia. Y ¿Y el sabor permito- varía? Son sabores similares, pero Mm. permite otro tipo de cosas. Que el maíz moderno es más pequeño Ok. y no permite que matas como el cubás se le trepen bien y empiecen a echar. Por eso es que antes se le llamaba las 3 hermanas. A las 3 hermanas, ¿a quién se le llamaba? ¿A los A frijoles? los frijoles, a los ayotes ¿Ayotes? y al maíz. Y ¿Por eso qué? porque todas se enredaban entre todas Ajá, ahí, ¿verdad? Se sembraba el maíz para que sirviera de poste para los frijoles y el ayote tapaba las malezas Qué abajo. Y ahí increíble. tenemos todo el almuerzo bendición. listo. Sí. Ahora veamos toda esta variedad de maíces. Vea, porque dicen vean que nada esto es más. lo que usted hace, que usted llega a vivir 100 años, ¿verdad? Ah, sí. Ese es el maíz negro de los mayas. Así unas tortillas negras amasadas riquísimas Qué en Guatemala. delicia. Qué bueno. Y allá hombre. por el lado de México, ¿es este que está por aquí? Esos son los de Costa Rica. Ah, los, ese es Eso, nuestro, papá, ese ese es nuestro. Esa duletica. los negros y morados El de Pujagua, Pujagua. de la región Chorotega. Que hacen un atolito muy rico Ah, sí, en esa zona, ¿verdad? Ujú, atol Con de este Pujagua, maíz. riquísimo. Y este que está a la par, que le ve unos notas un poco más amarillentas. Es el Pujagua normal, no es tan Ujú. oscuro como el Ujú. Congo, que es casi que negro, pero también hay tonos rojos y otros tonos como y más, aquí está el rojo. Qué lindo más este, sí. lilas. Ahora, si yo quiero hacerme un huerto en la casa, así con las 3 hermanas Ujú. juntas, ¿cómo hago para contactarlo? Me pueden buscar en la página carnívorasdecostarrica.com. Ujú. El Y ahí rey de tengo- las semillas. Ah, sí, ahí tengo todas las semillas. Ahí usted tiene la semilla y lo que Vean usted estos de necesite. acá, porque Vamos son aquí. de colores. ¿Cómo se llama esta variedad? Esos son maíces palomita, que son glass gem. Son variedades Qué que se lindo. pueden utilizar para explotarlos como palomitas. O las mazorcas son lindísimas, llenas de colores. Se pueden Ay, qué decorar como, belleza. como arreglos florales con el maíz. Son originales, ¿verdad? ¿De dónde es que provienen? Estas las desarrollaron en Estados Unidos. Ujú. Y yo hice otra, que es una mezcla entre los blancos de Costa Rica y otra, Esa es suya. que es así. Original. Ajá. Esa es suya. Y Azul. biológico, digamos, se puede ir pasando de generación en generación. Sí, ya todas siempre. Si uno las siembra, le va a seguir siempre la misma planta y uno va a poder sembrarla siempre juntos. ¿Cuánto dura el proceso para tener un buen maíz? Casi unos 100, 120 días ya las mazorcas ya están Imagínese usted. llegando a estar Imagínese. listas. Ahora, usted. esto es más saludable que lo que es hecho en laboratorio, lo que nos están heredando nuestros abuelos de generación en generación. Estos tienen más proteína y menos carbohidratos que los maíces modernos, Ujú. por lo que entonces al comer una cantidad menor, uno tiene más fibra, más proteína, más aceites que prácticamente solo glucosa, el almidón. ¿Qué clima se necesita para tener ese maíz así bien lindos? La mayoría todos pueden sembrarse desde tierras bajas hasta las tierras altas, pero especialmente estos que son como los amarillos de Cartago y el blanco de Cartago, que son altos. Ahora, ¿y el Pujagua por qué le dicen el rey del antioxidante? Porque tiene una gran cantidad de antocianinas que permiten ser antioxidantes en el cuerpo y evitan el daño de los radicales. Marco, y que no nos falten los ayotes en ese Claro, huerto que mero nos vamos ayotón, a hacer mero en ayotón. casa. Vean nada más las semillas. Cuéntenos un poquito cuál fruto corresponde a cuál semilla. Sí. Los chiverros son los tradicionales para Semana Ajá. Santa. Esa es Sí. buenísima al horno, son riquísimas. Ah, sí, se pueden comer, uno las tuesta y se comen, saben riquísimas. Y las negras dan chiverros verdes y las blancas dan chiverros blancos. Ok. Ahí está. Curioso. Ya está, no hay Ahora, quite. esta semilla es la del famoso cojombro. El cohombro Ujú. es como una fruta parecida a estos zapallos, pero rectos y rojos Sí, grandes. que son grandotes, así largados. Imagínense ¿verdad? esto en rojo, lo que pasa es que no es época en este No, momento. eso se produce a final de Ujú. año, por eso la gente los pone en los portales para adornar con el olor y que son... Y si una persona quiere ayotes ahí en el patio, podría sembrarlo bien bonito, sí le pega. Siempre que uno tenga un espacio como unos 4 metros y con buen sol, Con sí se esa podría. onda. Marco Tulio, el rey de las semillas. Muchas Saludos gracias. Saludos a toda la gente ahí en Turrialba, Gracias. esta gente hermosa. Muchísimas gracias. En toda una tendencia. Podemos hablar de Roatán, de Mimbre, en fin, hay un montón. Rebeca Agüero está con nosotros esta mañana justamente para mostrarnos y esta sala está lindísima. Rebeca, buenos días. Hola Rafael, ¿cómo le va? Pues sí, esta tendencia sin duda vino para quedarse, es una tendencia que aporta muchísima luz, mucha calidez y pues la favorita de muchos ahora. Ahora, arranquemos por esta decoración que tenemos Ajá. aquí, ¿verdad? Esto es madera,
Todo pero esto es madera. da la sensación como de una mandala. Correcto, son piezas talladas todas a mano, son piezas que por su arte en sí decoran bastante y se vuelven puntos focales muy llamativos en cualquier decoración y combinan muy bien con todas las otras fibras que son más livianas en el espacio decorativo que estemos usando. Que podríamos hablar, por ejemplo, la de la silla. Por ejemplo, sí, estas fibras, las fibras que tienen las lámparas, la alfombra, son fibras menos pesadas y de colores más claros, nos ayudan a dar mucho más luz en los espacios, nos ayudan a traer como el verano a casa. Esta tendencia es más o menos mantener el verano o que nuestra casa parezca una casa de verano, de playa. Todo el año. Ahora, esta silla es ratán. Ajá, estas sillas de ratán. Por ejemplo, tenemos sillas también en mimbre, como los cuadros que ven ahí en la pared. Ahora estos materiales se usan en todos los artículos, tanto mueblería, alfombra, lámpara o pieza decorativa, y todos los que usted mencionaba al inicio sirven para cualquiera de las opciones. Ahora, Rebeca, si hablamos de esta esquina que tenemos acá, ¿verdad? Usted utilizó, por ejemplo, los baúles de madera, tenemos también la alfombra, inclusive como una cheniles, frazada. correcto. Lo mismo que decía, la idea es crear espacios que sean muy relajantes, muy refrescantes. Como podemos ver, la combinación de maderas o elementos tal vez más modernos, como esta pieza que tenemos, la idea es para que vean que son piezas que podemos incorporar a lo que ya tenemos en casa. O sea, nuestra decoración, agregarle detallitos de este tipo es perfecto. Y como ven, por ejemplo, los muebles tienen muchos trenzados, muchas texturas, entonces esto también ayuda a darle mucho movimiento a la decoración en casa y a refrescar y generar una sensación muy agradable. Ahora, Rebeca, por ejemplo, allá vos tenés otra esquinita, ¿verdad? Ajá. Donde hay madera, hay también tipo de fibras naturales. Por ejemplo, vea esta pieza, qué hermosa, que inclusive trae espejo. Esto igual es madera con talla, hecho a mano, que nos sirve como centro, como un azafate, y bueno, un color hermosísimo. O lo puedes poner ahí, nos funciona para decorar un espacio, también es ¿verdad? decorativo, correcto. Este, por ejemplo, que ven aquí redondo, este lo podemos usar de centro de mesa o también lo podríamos colocar en una pared, como una pieza decorativa de pared. Quedan muy bonitos. Igual, por ejemplo, ven que hay esferas, inclusive en tejidos de este tipo. De verdad que no hay un artículo ahorita que no se esté fabricando con este tipo de fibras, porque ha sido una tendencia que ha gustado muchísimo por ese efecto que genera el espacio. Si ustedes ven, se ve acogedor, se ve muy luminoso. Hablando siempre de texturas, Rebeca, por ejemplo, usted ahí atrás tiene unos atrapasueños donde hay madera, hay macramé, hay también plumas, o sea, hay de todo. Correcto, la idea es esa. En esta decoración tenemos que mezclar muchas texturas, muchos materiales, porque si utilizamos uno solo, entonces saturamos y se pierde como esa belleza de lo diferente. Estos son todos tejidos a mano, todo es muy artesanal. Esta línea decorativa son piezas muy artesanales, todo es fabricado a mano y pues cada una es diferente. Cuesta mucho repetir piezas porque las artesanías pues tienen esa particularidad. Esa es la magia. Exacto. Ahora, Rebeca, ¿en qué lugar de la casa podría uno de repente poner esos atrapasueños? Ok, atrapasueños, por ejemplo, se recomiendan mucho en habitaciones, se recomiendan en terrazas, pasillos. Importante que todas estas piezas de fibra natural se pueden utilizar en exterior o en interior en la casa. Lo único que debemos de tener cuidado es con el tema de la humedad, porque sí, al ser una fibra natural puede absorber humedad, o si le da directamente agua, por ejemplo, la va a terminar deteriorando. Pero en cualquier área de casa se puede utilizar. Rebeca, por ejemplo, usted en esta esquina que tenemos aquí decidió utilizar una canasta, ¿verdad? Y poner dos almohadones. Que uno diría, ¿puedo poner eso tal vez en el suelo de la casa y en la sala? Claro que sí. Igual, por ejemplo, allá está una canasta con una mata. Ahora los canastos están súper de moda, muy en tendencia por su funcionalidad. No solo nos sirven para almacenar, sino que también son decorativos. Usted ve que ahí él da una sensación hermosísima solo ponerlo ahí con por la textura también podría ser. Correcto, dan mucha textura, mucho movimiento y son como muy acogedores. Aquí lo tenemos con la frazada, como decía usted, igual da otra sensación como de... Entonces se están utilizando mucho ahora en salas, en habitaciones,
por esa misma razón. Ahora, Rebeca, esta decoración de la pared, ¿verdad? Que son como Sí, estos qué círculos. hermoso, sí. Llena montones. Decora muchísimo, además de que las piezas en forma circular son muy recomendables de incorporarlas en casa, no solo porque nos rompen las líneas rectas de la construcción propiamente, sino porque atraen energías de movimiento, crecimiento y prosperidad. Entonces son piezas Amén. que están, lo que ocupamos todos, sí. Son piezas que Exactamente. están muy en tendencia también, todo lo que es circular. Ahora, Rebeca, mucho color terracota, café, amarillo, ¿verdad? Como de esa gama del círculo cromático. Pues sí, en general la mayoría lo están prefiriendo utilizar con colores claros, como ven aquí los beige, porque da un efecto como más relajante, pero tiene la ventaja que las fibras naturales se pueden combinar con cualquier color. Ellos, al ser tan naturales, generan un contraste muy bonito con cualquier tono que usted las utilice, entonces se pueden sentir libres. Cualquier decoración que ustedes tengan en casa pueden utilizar elementos de este tipo y se va a ver espectacular. Rebeca, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a esta usted. mañana. Pero aquí nos vamos a quedar compartiendo mientras. Gracias, Rafa. Bien, nosotros vamos a hablar del cortisol, que muchos lo han satanizado. ¿Por qué? Porque es la hormona del estrés y muchos lo relacionamos con el peso. Sí, tiene impacto en casi todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar con el endocrinólogo, el doctor Christopher Jesús Mora. Doctor, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. Doctor, quizá para ubicarnos, porque generalmente lo hemos relacionado básicamente con el peso, pero ¿qué es el cortisol? Ok, el cortisol es una hormona sumamente compleja de explicar, pero en palabras, tratando de hacerlo sencillo. Exacto. El cortisol es una hormona que se produce a nivel de las glándulas suprarrenales, unas glandulitas que están encima de los riñones, como estímulo secundario a, por ejemplo, estrés físico, infecciones, cirugías, fracturas y estrés psicológico. Entonces, su función principal es ayudarnos a sobrevivir este tipo de estrés. Nos ayuda con el control del azúcar, con el control de la presión arterial. Entonces, es una hormona sumamente importante sin la cual nosotros no vivimos. O sea que también es muy positiva para nuestro cuerpo, Claro. no solamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el cortisol cuando, por ejemplo, hablamos de niveles altos? Ok, cuando nosotros hablamos de niveles altos de cortisol, si es un estrés físico o psicológico constante, crónico, nos puede llevar a producir elevaciones de la presión arterial, elevaciones del azúcar, nos puede llevar a desarrollar enfermedades que pueden ser contraproducentes para nosotros. Entonces, lo ideal es tenerlo dentro de un nivel normal. Dichosamente, es raro que se mantenga el cortisol alto de manera crónica, pero sí es algo que hay que evaluar de vez en cuando en algunos pacientes. Ahora, sí es raro que se convierta en algo crónico, digamos, en esos niveles altos, pero ¿qué órganos del cuerpo podrían afectarlo si no tenemos un control adecuado? Ok, si nosotros no tenemos un control adecuado, podemos llegar a desarrollar diabetes, podemos llegar a desarrollar osteoporosis, Híjole. podemos llegar a desarrollar depresión, ansiedad, en casos muy raros, estados psicóticos. Esto es algo, ya estamos hablando de lo más raro. Podemos llegar a desarrollar problemas en piel, podemos llegar a desarrollar algunas infecciones recurrentes. Entonces son muchas áreas en las que puede verse afectado el cuerpo si no tenemos un nivel adecuado de cortisol. Ahora, si hablamos de los activadores, y por un lado, y de los reductores por el otro del cortisol, ¿cuáles serían, doctor? Ok, vamos a ayudarnos con la siguiente diapositiva. Entonces. Excelente, ahí está. Ok, entonces, entre los activadores del cortisol Ajá. podemos hablar principalmente del estrés, problemas de regulación de la glucosa, es decir, la diabetes podría ser un factor que nos llegue a desarrollar niveles altos de cortisol. El estrés emocional, por ejemplo, el hecho de que yo esté acá dando una entrevista cuando no estoy acostumbrado, ¿Se le puede subir un poquito el cortisol? se me puede subir un poquito el Ok. cortisol. El exceso de actividad, sobre todo laboral, igual es una forma de estrés psicológico en lo que nos puede estar contribuyendo. La falta de sueño, esto es algo súper importante, no mucha gente Falta de piensa en sueño. eso. La gente que pasa con insomnio es un factor que nos puede llevar a desarrollar niveles altos de cortisol. Algunas alergias y estrés oxidativo, ahí estamos hablando de cosas inflamatorias principalmente. Esos son los activadores del cortisol. En cuanto a los reductores del cortisol, estamos hablando principalmente de cosas que me ayuden a mí a controlar mi estrés psicológico principalmente. Entonces,
Estamos hablando de gestión del estrés, tenemos que evaluar cómo nos está yendo en el trabajo, si estamos muy estresados, si tenemos problemas en la familia, eso nos puede estar contribuyendo. Entonces hay que ver cómo manejamos el estrés, terapia psicológica, meditación, cosas por el estilo. Tener una dieta balanceada, esto es sumamente importante. Hoy en día la dieta de nosotros los costarricenses es bastante pobre nutricionalmente. Tenemos muchos alimentos ultraprocesados, muchos azúcares, muchas carnes rojas. Eso nos puede llevar a tener cortisol un poquillo alto. Entonces la idea es tener una alimentación un poquito más saludable. Hay que reducir, por ejemplo, algunas sustancias como la cafeína. Eso nos podría llevar a mejorar los niveles de cortisol en sangre. Ahora, cuando usted habló de la dieta balanceada, ¿verdad? Y de la mala dieta que tenemos generalmente muchos de nosotros, ¿hay alimentos que podrían ayudarnos, digamos, a bajar, a reducir el cortisol? Bueno, el colesterol ¿también es el precursor del cortisol, es una hormona muy interesante. Sí, hay algunos alimentos que podrían ayudarnos. Hay que tomar en cuenta que la dieta es una ayuda, no es lo que nos va a bajar por completo el cortisol. Pero sí, por ejemplo, alimentos que contengan flavonoides, como algunas legumbres, cosas por el estilo. Tenemos también alimentos que tengan omega 3, sobre todo lo que son algunos pescados. Tenemos también, por ejemplo, el aguacate, es algo que nos puede contribuir a bajar un poquito el cortisol. Como les digo, es una cuestión que ayuda, no es mágica. Pero que no lo reduce completamente. Correcto. Ahora, doctor, ¿cómo nos damos cuenta, digamos nosotros, de que nuestro cortisol está en esos niveles altos? ¿Hay alguna sintomatología? Sí, claro. Primero hay que hacer una distinción entre lo que es el síndrome de Cushing, que es una cuestión en la que el cuerpo mismo está produciendo exceso de cortisol sin tener en cuenta todos esos activadores. Que lo estemos activando nosotros, exacto, digamos. Ya esto es propiamente porque el cuerpo tiene una enfermedad que produce exceso de cortisol. Entonces, son personas que aumentan mucho de peso, desarrollan problemas marcados de azúcar, desarrollan hipertensión arterial, pueden desarrollar osteoporosis, usted las ve y tienen estrías de color morado en la pancita o en los brazos, se les pueden hacer moretones de aparición espontánea sin ningún golpe ni nada por el estilo, infecciones a repetición. Esos son como algunos de los síntomas de el síndrome de Cushing, que es una enfermedad muy rara, pero que puede aparecer. Y en aquellas personas en las que sí tenemos como los activadores altos, externos, exacto. Lo que principalmente pueden tener son niveles de depresión y ansiedad, por ejemplo, y pueden tener dificultad para perder peso. Ok, serían estos dos. Qué curioso, porque muchas veces empezamos a relacionarlo con mucho más. Ahora, ¿cómo se mide el cortisol, digamos, para tener la certeza? Ok, con el cortisol hay que tener mucho cuidado con la forma de medirlo, porque uno puede llegar al laboratorio y decir, mírame el cortisol, y se lo van a medir. Esto se puede hacer, pero no tiene una utilidad realmente válida, por así decirlo. Uno, para evaluar el cortisol, tiene que hacerlo con algunos estímulos. Por ejemplo, uno tiene que darle al paciente dexametasona en la noche y a la mañana siguiente ir a medir el cortisol a las 8 de la mañana. ¡Qué curioso! Sí, esto es porque el cortisol, como gran mayoría de sustancias en sangre, tienen variaciones dentro de lo que es el día. Entonces, usualmente en la mañana es donde tenemos los niveles más altos de cortisol. Si yo le doy dexametasona al paciente, lo que estoy tratando es como de suprimir el eje hormonal usual, y si el paciente tiene niveles altos de cortisol en la mañana, a pesar de que yo suprimí el eje, significa que él está produciendo más cortisol de la cuenta. Okay. Otra forma de medirlo es en saliva a las 11 de la noche. No es un examen que hagamos muy usualmente porque no hemos logrado encontrar como un laboratorio que nos diga, ah, sí, este es el resultado confiable. Hay algunos por ahí que podríamos intentar. Y otra forma de medir el cortisol es recolectando orina durante 24 horas. Ah, cierto. ¿Y ese también es efectivo? Sí, ese es efectivo. Hay que tener en cuenta que estos exámenes no pueden hacerlos todos los pacientes. Hay algunos, por ejemplo, los que tienen disfunción renal, no es bueno hacer la medición en orina, por ejemplo. Y algunos pacientes que utilizan medicamentos como antiepilépticos, no es buena idea medirlo en sangre. O sea, nos tienen que dirigir bien para hacer el examen asertivo con los resultados que necesitamos. Correcto. Ahora, ¿un nivel de cortisol alto puede activar también y subir los niveles de la presión arterial? Sí, claro. Es
Raro que esa sea la causa, pero sí puede contribuir. Ahora, en el momento que digamos, me dicen, sí, usted señora, tiene los niveles de cortisol altos, ¿qué es lo que toca? ¿Qué procede? Depende de que estamos, ante qué estamos. Por ejemplo, si estamos ante un síndrome de Cushing, es decir, el cuerpo mismo es el que está produciendo los niveles altos de cortisol, es una de las enfermedades más difíciles de tratar en endocrinología. Tenemos que hacer ubicación de dónde está el problema, porque usualmente son tumores los que están produciendo estos niveles altos de cortisol. Entonces hay que llegar a buscar el tumor que está produciendo el exceso de cortisol, operarlo y quitarlo. Ok, y en el caso de las personas, digamos, que tenemos activadores externos. Cuando tenemos activadores externos, lo que hay que tratar de hacer es, primero, suena un poquillo New Age, pero hay que tener un manejo del estrés muy adecuado. Ay. A veces ayuda la terapia psicológica, a veces ayuda tratamiento con antidepresivos. Si tenemos problemas de azúcar, hay que tratar de controlar esos problemillas de azúcar, porque es interesante, los problemas de azúcar pueden producir niveles altos de cortisol y el cortisol alto puede producir niveles altos de azúcar. Entonces, van como de la mano. Hay que tratar de tener una alimentación saludable, hay que tratar de hacer ejercicio. Todas esas cosillas nos pueden ayudar a mantener niveles de cortisol más estables. O sea, no hay una pastilla que nos baje el cortisol. No, desgraciadamente no. Ahora, en el caso de las personas que tienen niveles de azúcar altos, por ejemplo, ¿cómo puede impactar el hecho de tener un nivel de cortisol alto? Hay pacientes en los que uno ha visto que hacen estudios de vida saludables, tienen un montón de medicamentos para tratar de bajarles el azúcar y no lo logran. De ninguna manera. Entonces, ahí uno tiene que sospechar, ¿será que tienen niveles de cortisol altos que me están impidiendo un adecuado control? Entonces, ahí uno evalúa si necesariamente. ¿Es un examen que regularmente se lo mandarían a alguien que esté con problemas de peso? Sí y no. Depende de las características del paciente. Por lo menos en mi consulta, muchos que llegan precisamente por problemillas de peso, uno sí les evalúa porque de vez en cuando aparece algún paciente que tiene problemas de cortisol altos sin necesariamente tener toda la clínica florida que describí hace un ratito. A veces aparece alguno que el único problema que tiene es que se le dificulta bajar de peso y resulta que tenía el cortisol alto. Ahora, ¿qué tan cierto o qué tan mito, verdad, es que le llaman a esa pancita que nos sale debajo del ombligo, verdad? Que mucha gente incluso le llama la panza de cortisol. ¿Puede ser un síntoma o algo que te llame, verdad, la atención? Sí, claro, puede ser un síntoma, sin embargo, es muy raro que realmente esa sea la causa. Lo más usual tiene que ver con estilos de vida poco saludables. Me alimento muy mal, hago poco ejercicio y esa pancita se me forma ahí. O sea que satanizamos un poco exageradamente el cortisol cuando hablamos de peso. Sí, la gran mayoría de veces no es el problema. Ay, doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que nos abrió el panorama tremendamente, pero lo cierto es que hay que, mantener los niveles de todo, ¿verdad? Óptimos para estar saludables. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En Noticias de Repretel, las noticias de cada hora. Las noticias de cada hora, mi querido Roberto. Un Tiempo placer. no verlo, hombre. Por cierto, del tiempo es lo que vamos a hablar. Así es. De las condiciones del tiempo, porque se aproximan 3 ondas tropicales. Una de ellas va a ingresar el día de hoy. Se trata de la onda tropical número 8. Pero a partir del miércoles ingresa ya la onda tropical número 9, que se espera que intensifique las lluvias, sobre todo para todos los vecinos del Pacífico de nuestro país. El Pacífico Norte, el Pacífico Central y el Pacífico Sur. Y adivine que hay una tercera onda en camino que ingresaría el viernes y se espera que intensifique la actividad lluviosa ya para el sábado. Así que vamos a estar con bastantes condiciones de lluvia. Para que no le falte, Roberto. Bastante, ¿verdad? ¿Cómo estamos en las calles? Bueno, vamos a hablar también de las condiciones, pero del tránsito. Vamos a observar estas imágenes que nos compartía un conductor durante la mañana. Estas son las condiciones en el nuevo tramo que se inauguró ayer en Circunvalación Norte. Recordemos que es una vía que comunica el sector de la Ruta 32 con La Uruca y vean ustedes cuáles eran las condiciones. Él nos decía que
le parece que es que muchos querían ir a ver la nueva ruta. Como pasó con la 27 en su momento. Siempre ocurre de esa forma y esa puede ser una de las razones por las cuales hoy se vio tránsito complicado a esta hora. Hace una hora aproximadamente nos llegó este video. Sin embargo, una conductora ayer nos dijo que le fue súper bien. Recordemos que el objetivo es agilizar el tránsito y en cuestión de 10 minutos usted estaría de la ruta 32 hasta La Bruca. Pero hoy, en su primer día, estaba así. Imagino muchos querían ir a observar. Voy a estrenarla de una vez. Ahora vamos. Roberto, le agradezco mucho. Esa es el aderezo por excelencia en todo el mundo para un montón de comidas diferentes, pero lo cierto es que aquí siempre innovamos y venimos con cosas muy creativas. Hoy vamos a tener unas que no se usa huevo y son muy bajas en grasa, por supuesto de la mano del excelentísimo, voy a decirlo, Orvieto Morales, que siempre es un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Orvieto, ¿cómo estás? Verte nuevamente. No, el placer es mío. Y por supuesto que don Manuel Umaña, que también está con Mario Umaña, ya te dije Manuelito. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Patira. Que Mario además es hermano de Raquel, que nos viene a traer unos panes deliciosos, ¿es así o no? No. ¿De quién eres hermano? De Vanessa. De Vane. Hoy estoy... ¿Pero sí trae panes o no trae panes? ¿Qué trae aquí? No. ¿Qué nos trae? Hoy yo lo que traigo son vegetales. No, Vane. Sí. A ver. Vegetales. Entre otras cosas. Ok, Orvieto, ¿qué son las veganesas? Las veganesas son mayonesas veganas. Quiere decir que no hay producto de origen animal, no hay lácteos. Súper bueno para gente que es intolerante a la lactosa o alérgico a algún producto de origen animal. El chiste es facilísimo de hacerlas, no duras ni 5 minutos y puedes hacer entre 6 y 7 mayonesas o mayonesas veganas, como quieras decirles, y las aplicaciones son múltiples. Ahora vamos a hacer una sencilla. ¿Vas a hacer una para ahora? Súper fácil. ¿Usas semillas? ¿Usas vegetales? ¿Cuál es la preferencia? Hay varias formas de preparar las veganesas. Hay unas que llevan frutos secos. Por en ejemplo, este caso, vamos repasándolas. Este es de avellanas. Esa es de avellana. No lleva aceite de ningún tipo de vegetal o de aguacate porque la misma avellana tiene mucho aceite. Entonces eso nos ayuda a emulsionar la preparación. Esa es muy sencilla de hacer. ¿Puedo meterle la cucharita Por para favor. que vean la consistencia? Porque vean ustedes que ese es uno de los puntos también, vean, tal cual. Es una mayonesa sin huevo, ¿verdad? Y además tiene la versatilidad que puedes tener muchísimos usos. Por ejemplo, esa de avellanas la tenemos en este bagel de salmón. Uf, vean ese bagel de salmón, qué belleza. Le pusimos unos chips de camote, pero las mayonesas que están ahí es la de avellanas y tenemos la de remolacha que está por ahí. Vámonos con la de la remolacha. ¿La de remolacha es la base o la mezclas con algo? No, son remolachas cocidas, ¿verdad? Peladas, luego se licúan con limón, lleva un pelín de aceite de aguacate, ajo y se ajusta con sal. A la hora de emulsionarla en la licuadora, toma la estructura que la hace bastante espesa y la puedes poner a reposar y al día siguiente está súper buena. Esa es de marañón. Esa no lleva aceite, igual que el de avellanas, porque tiene mucho aceite. Mira. Vean ustedes los 3 marañoncitos ahí que indican perfectamente, ¿verdad? El marañón. Ahora, ¿cómo decidís con cuál hacer para combinar con qué? Mira, es mucha la creatividad y lo que tengas a mano en el refrigerador. Con 3 o 4 productos puedes hacer cualquiera de estas veganesas. Por ejemplo, tenés en la noche invitados y no quieres complicarte de hacer algo diferente. Estos pejibayes están rellenos con 3 tipos de veganesa. Hay una de remolacha, hay una de aguacate que está por ahí, que está súper buena, y hay una de pejibaye por acá. Y la de avellanas también está aquí. Y aquí tenemos adelante también, bueno, ahí la se de ve pejibayes es la espectacular. De pejibaye que está de morirse. Y es súper fácil. ¿Vas a preparar sí, una de qué? Voy preparando, vamos a hacer una de garbanzos. Aquí el chiste de esta veganesa es utilizar el aquafaba, que es el resultante o el agua que tiene uno en la lata del garbanzo. Mucha gente la tira. Siempre la botamos, es la pura verdad. Pero aquí está llena de nutrientes y tiene proteínas, etcétera. Aquí lo vamos a usar después de que drenamos los garbanzos, luego los vamos a hervir. Ya esta está hervida y fría. Agregás garbanzos, ¿verdad? Que aproximadamente tengo 1,5 tazas de garbanzos acá. Vamos a agregar jugo de limón. Perfecto. Uy, le va a dar un toque súper rico. La cantidad del jugo, a mí me gustan muy ácidas las veganesas, entonces va a depender mucho del gusto de cada uno. Aquí tengo un poquito de mostaza Dijon, que nos va a dar un sabor bastante interesante y particular. Ya con eso, me falta nada más agregar 2 dientes de ajo.
¿verdad? Para que le dé potencia a esta veganesa. Y a licuar. Y a licuar. Ahora vamos a hacer lo mismo que se hace cuando haces una mayonesa normal. Pones a girar el licuador. Mientras va licuando, Marito, contame, ¿cuáles son los vegetales, verdad? Los vegetales óptimos donde conseguimos verdaderamente ese sabor que queremos en las veganesas, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Tenemos varios productos que se incorporan a la veganesa. La zanahoria, bueno, la zanahoria también puede utilizarse como un snack, solito. ¿Cómo no? Y acompañada de una veganesa es genial, como aderezo. Ajá. Combinan muy bien. Por supuesto el pejibaye, que ya nos estaba comentando aquí el caballero. Tomar en cuenta que el pejibaye en particular es alto en fibra dietética. Pejibaye al desayuno, su acompañado es como comernos una rebanadita de pan integral. Una buena idea para sustituir por cosas muy ricas. Por algo rico que puede combinar con las veganas. Ahora había pleito de machetes, ¿verdad, Mario? De cómo escoger un buen aguacate, ¿sí o no? Había entre los compañeros que todos estaban diciendo cuál era la mejor opción. ¿En qué diferencias vos de escoger el criollo al Hass, digamos? ¿Cómo es que elijo el primordial? Porque dígame, no, Orvieto, que llevarme un mal aguacate a la casa. No, eso es como sacarse una lotería, sí. El aguacate. No? Es ¿Qué terrible. hago? Bueno, en el caso del aguacate Hass, que es diferente, que es más consistente, regularmente se revisa. Hay varias formas. Primero no le quitamos aquí el pezoncito. El tronquillo, y ves, enseñáselo ahí a la gente aquí, de la cámara. ¿ves? Exactamente. Entonces, cuando él se ve aquí, ya se ve como un tono amarillento, tirando a cafecito. Me indica que maduración. Bueno, ¿ves? ahí está. Y se va a ver, se ve maduro, ese sí. porque está cafecito. Ajá, ¿ves? Y se va a ver de esta forma, ¿ves? Wow, ya partido, se ve perfecto. El criollito, pues se puede utilizar el mismo criterio del pezón, pero sin embargo al tacto. Con solo el tacto. Al tacto, es más parejito, más al tacto, no se daña. El aguacate Hass, si uno lo empieza a tocar, se pone negrito. No tiene ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con la remolacha? Porque qué rico, esa veganesa de remolacha se ve espectacular. ¿Cómo hago para comprar mis remolachas, verdad? Y que duren buen tiempo de acuerdo a lo que quiera hacer o mantenerlas en casa y sacarles el jugo. Bueno, pues la remolacha, ya por sí sola ella tiene mucho tiempo de aguante. Aún ella, es aguantadora. Es aguantadora. Aún la remolacha poniéndose suave, usted la puede agarrar, la cocina y mantiene las propiedades. Uy, qué bueno una ensaladita rusa, ¿sabe? Por supuesto. Ahora, la remolacha me la llevo. Voy a desordenar esta cosa. No se preocupe. ¿Me la llevo con todo y todo? O porque generalmente veo que en muchos supermercados está completa, pero en otros ya le sacan estas hojitas. Pues vieras ¿verdad? que más que nada la remolacha se deja con hoja y los negocios la trabajan con hoja para ver la frescura. Porque se ve divina, es cierto, pero no va a dañarla ni hacerla madurar más rápido. Ok, muy bien. Y es afrodisíaca. No. A ver, digamos. O sea, hay que comer más remolacha la cosa. ¿Así se dice? ¡Qué bárbaro! Orvieto, ¿vos sabías eso? ¿Vos sabías eso? Tráigame esa veganesa. Podemos empacarte un poco de veganesa. Ahora, por ejemplo, el apio. Usted que es el experto aquí. Aquí veo estas ramas de apio tan bonitas, ¿verdad? E incluso, vamos a agarrar estas también. ¿Cómo hago para almacenar esto? Que también cuando las llevamos a casa, si uno no las utiliza todas, ¿verdad? En los mismos primeros días que vienen del mercado, ¿cómo hago para que no se me pudran, se me pongan malucas? Ok, primeramente la raíz. En el caso del culantro, quitarle la raíz, tratar de secarlo. Hay gente que no echa a la lavadora como la lechuga y la seca y después la mete a refrigerar. Sí, ¿no? Como te digo, procurar, si ella viene mojada antes de refrigerarla, que esté bien seca. Si hay que dejarla un día afuera, se dejan para que escurra bien los líquidos, porque usted sabe que esto es alto en agua, en fibra. Es cierto. Ok, pero bien sequita. Sí, yo no entendía. A la secadora. Mucha gente a la antigua lo mete a la secadora. Pero con ese calor de la secadora no la daña. Así se deshidrata la lechuga también. Ay, no puede ser. La secadora, eso es un método casero usado por algunas personas. No todas, ¿sabes? Loco con su tema, pero como dicen ahí, Orvieto. Tener la ropa llena de lechuga después. También. Orvieto. Así a ver esta veganesa. Ok, esta es la veganesa que estábamos haciendo. Esta es la de garbanzo. ¿Ves? Si te das cuenta, la textura ahorita se siente igual, ya está tomando estructura. Eso es primero porque está recién hecha, tiene que reposar. Cuando la refrigeras, el mismo aceite que tiene los garbanzos más el aceite de aguacate con el que preparamos esta veganesa, se va a asentar muy bien y va a tener esta textura
Y estos platillos tan lindos que tenés aquí, Por igual ejemplo, los decorás y los combinás con las veganesas. Puedes utilizarlo. A ver, las veganesas no necesariamente son productos que utilizas en ensaladas. Sí, puedes utilizarlo solo en un pescado, ahí, en un pollo, por ejemplo. Aquí hicimos un rollo de pollo, un roulade de pollo, que es una pechuga de pollo rellena, y utilizamos la mayonesa de pejibaye con la de aguacate. Entonces combina súper bien. En este pescado tenemos el aceite de aguacate, pero también la base de abajo del pescado está una veganesa de aguacate, y en los espárragos le pusimos las de No, remolacha. pero además lo más coqueto del mundo. Y las ensaladas Y también, la típica ¿verdad? ensalada, por supuesto, con esta veganesa que le pusiste de... Esa es pejibaye, La de pejibaye, tiene qué combinación la más de simpática. avellanas y la de marañón O sea, también. puros sabores. Sí, súper. Qué bárbaro, Orvieto, Muy como fácil siempre. de hacer, sí, a la Este orden. despliegue tan lindo e interesante. Hagan veganesas en casa. Mario, muchísimas gracias. Muchísimo gusto para... Cualquier persona puede tener pólipos, pero cuando llegan en lugares como la vesícula biliar hay que tener muchísimo cuidado. Si son benignos, malignos, ¿en qué momento tenemos que operar y cómo se tratan? Necesitamos una experta y tenemos una de las mejores. Tenemos a la doctora Alba Zúñiga Pérez. Hola, bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Qué son los pólipos? Ok, vamos primero a entender un poco qué es la vesícula. Así es. Y luego explicamos bien qué son los pólipos. La vesícula es este organito en forma de pera que tenemos abajo del hígado, que está conectado por un conducto a conductos que vienen del hígado. La función de la vesícula es ser un reservorio. ¿Qué quiere decir eso? Que ella va a almacenar la bilis cuando yo no estoy comiendo. Cuando yo como va a salir bilis del hígado y el extra que tengo almacenado en la vesícula. Cuando empiezan a crecer células de lo que hay dentro de la vesícula, de su propio tejido, se forman los pólipos. En general podemos tener pólipos en diferentes órganos, ¿verdad? Inclusive en el intestino. Cuando crece el revestimiento se nos forman bolitas en el interior que son pólipos. Para entenderlo un poquito mejor. Vamos viéndolo. Ahí está. Esto es un pólipo. Eso es un pólipo. La vesícula es un órgano hueco que en ocasiones estará llena de bilis y de líquido, y que cuando de su pared se empiezan a formar bolitas de tejido, eso se llama un pólipo. Doctora, eso es grasa. ¿De qué están hechos los pólipos? Hay algunos pólipos que se llaman pseudopólipos, que no son pólipos verdaderos, que son depósitos de lípidos en la pared de la vesícula y se van formando como si fueran pólipos verdaderos. Y tenemos los pólipos verdaderos que sí están hechos de tejido de la pared de la vesícula. Doctora, ¿cuándo es un pólipo y cuándo es un quiste? Ok, un quiste es una estructura diferente. Un quiste es como una dilatación, como una burbuja que se haría en la vesícula. Es muy infrecuente que hayan quistes en la vesícula, es más frecuente que hayan en los conductos. Entonces no es una patología o una enfermedad frecuente de encontrar en la vesícula. Doctora, esto es delicado, esto puede pasar a ser maligno. Los pólipos en la mayoría de los casos van a ser benignos. Tenemos diferentes tipos de pólipos, ¿verdad? Entonces tenemos benignos que pueden ser los pseudopólipos que ya mencionamos, que son depósitos de colesterol, que usualmente no es uno, sino que van a ser múltiples, ¿verdad? Y que son de pequeño tamaño. Hay otros pólipos que son inflamatorios, que usualmente es cuando tengo además piedras en la vesícula, se inflama crónicamente y se forma un pólipo. Hay pólipos adenomatosos, hay adenomiosis, que son como igual engrosamientos en diferentes zonas de la vesícula que tienen un poco más de potencial de ser malignos. Y tenemos ya los pólipos que son cancerosos, que son muy infrecuentes. Eso es lo que le iba a decir. ¿Hay alguna relación entre el cáncer y los pólipos? Ok. El cáncer de vesícula biliar es bastante infrecuente, es algo que ocurre poco, es muy agresivo, ¿verdad? Y dentro de los factores de riesgo que se conocen, que hay varios, la presencia de pólipos mayores de 10 milímetros, y eso es importante, son ya riesgosos. Entonces, cuando yo tengo un pólipo que mide más de 10 milímetros, ya tiene un poco más de potencial de convertirse en cáncer. Y es ahí donde tengo que hacer algo. Doctora, ¿verdad? ¿hasta cuánto puede crecer un pólipo? Los pólipos es infrecuente que los encontremos de más de 10 milímetros porque ya existe una indicación de operarlos, ¿verdad? Se han descrito hasta de 20 milímetros, ¿verdad? Ya un pólipo de 18 milímetros sí tiene más asociación o más probablemente sea un cáncer. Aquí vemos que es diferente las piedras, ¿verdad? Que son depósitos libres dentro de la vesícula, que los pólipos que están pegados a la pared de la vesícula y son parte de ella.
Al hacer la biopsia es igual como cuando meten algo, sustraen un poquito de aquí y mandan a revisarlo. No, a diferencia, digamos, tal vez del colon, que en el colon tenemos pólipos y podemos hacer una colonoscopía y quitarlos y mandarlos a biopsia, en la vesícula no tenemos ese acceso. Entonces corresponde, para mandar la biopsia, quitar toda la vesícula. Si recordamos al principio, la vesícula solo es un reservorio de bilis, no cumple una función vital. De ahí que es más fácil tomar la decisión de quitarla por completo. Doctora, ¿cuáles son los síntomas? Porque usted me dijo, usted arrancó diciendo, esto es silencioso. Ajá. A la puchica, entonces qué peligroso, porque no sabemos si los tenemos. Ok, es poco frecuente que produzcan síntomas. A veces las personas van a tener síntomas similares a las de piedras en la vesícula, náuseas, vómitos, dolor en la zona derecha del abdomen que se va hacia la espalda. Usualmente cuando tienen síntomas es porque se desprende parte del pólipo o son plaquitas de colesterol que se van desprendiendo y puede ser que las expulse o generen las mismas obstrucciones que una piedra en la vesícula. ¿Qué estamos viendo? Aquí vemos un ultrasonido donde vemos la vesícula llena de líquido y vemos los pólipos. También si los pólipos están en una ubicación donde obstruyen la salida de la bilis, la vesícula va a luchar contra ellos y eso también me provoca dolor. Eso es lo menos frecuente. ¿Qué tal es la operación? ¿Es riesgosa y qué tal es la recuperación también de eso? Es importante saber que es una cirugía preventiva. Lo que estamos haciendo es tratándonos antes de tener una enfermedad muy grave o más grave, ¿verdad? Tiene riesgos que son infrecuentes las complicaciones serias, si no, no haríamos la cirugía. Es una cirugía bastante segura, siempre van a existir riesgos en cualquier procedimiento. Es una cirugía que se puede hacer por laparoscopía, que son 4 heridas pequeñas, a través de ellas metemos una cámara o pinzas especiales y logramos quitar la vesícula. Siempre se va a mandar a biopsia, ¿verdad? Y ahí vamos a tener ya el análisis definitivo. ¿Cuándo se trata con medicina y cuándo usted dice, no, vamos a operar? Ok, no es algo que se trate con medicina porque no es algo que podemos prevenir. De hecho, ni siquiera conocemos cuáles son los factores de riesgo para desarrollarlos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de vigilarlo. Si yo tengo un pólipo pequeño, ¿verdad?, que no llega a los 10 milímetros, puedo controlarlo con ultrasonidos seriados cada 6 meses, un año, y si no hay mayor cambio, podría no operarlo. Si este pólipo me crece rápidamente, más de 3 milímetros entre un control y otro, ya pienso en operarlo, o si ya mide 10 milímetros, hay que operarlo. Ya es bandera roja. Ya es bandera roja. ¿A quién se le hace más frecuente los pólipos, doctora? No es ligeramente a los hombres, es más frecuente encontrarlos en hombres y mayores de 50 años, ¿verdad? Pero no es como algo muy diferente entre hombres y mujeres. Es un hallazgo muchas veces de ultrasonido, ¿verdad? Yo consulto por otra cosa y me salen los pólipos. Doctora, ¿en qué momento usted dice, no, nada más hay que quitar el pólipo? ¿O en qué momento usted dice, no, vamos por toda la vesícula? Siempre quitamos toda la vesícula. Mejor de una vez, doctora. Siempre toda la vesícula, no tenemos como un acceso directo a quitar el pólipo. Es un órgano que no es fundamental, podemos vivir sin él, a diferencia de un riñón o de otros órganos que intentamos preservar, ¿verdad? Entonces, en este caso, quitamos la vesícula y quitamos el riesgo de que se desarrolle cáncer. Si estos pólipos son bastante agresivos, bastante grandes, ¿la persona se los podría palpar? No, porque es un órgano profundo, porque ellos están al interior del órgano. Casi que ningún pólipo, inclusive los del colon, las personas no lo sienten, ¿verdad? Los encuentran en una colonoscopía, los de estómago en una gastroscopía. Y todos siempre van a tener un potencial de malignizar, porque son crecimientos poco controlados de tejido. Entonces no es algo que sentimos, es algo que buscamos para prevenir complicaciones. Y la pregunta, me imagino que siempre le hacen, ¿y de qué están hechos? ¿Qué son? Ajá. De colesterol algunos, que son pseudopólipos, que son los más frecuentes, que no son malignos, y otros de tejido de las mismas glandulitas que tenemos en la vesícula, de la mucosa del tejido de la vesícula, empieza a crecer de forma no controlada y va formando el pólipo. ¿En la operación son esas operaciones que la persona tiene que quedarse en el hospital a recuperar? No. ¿O se va de una vez al día siguiente? Puede ser, o el mismo día. Ajá. En la mayoría de los casos, pues uno analiza las condiciones de cada paciente, las otras enfermedades que tiene de fondo, pero en la mayoría de casos va a ser una cirugía ambulatoria. El paciente se opera, se recupera unas horas y se va para su casa. Yo sé que ya no hay vesícula, pero podría volver a aparecer, o sea, alguna raicita, alguna de estas cuestiones. No, ya por no tener la vesícula no vamos a tener pólipos
y la vida sin vesícula es normal, ¿verdad? Muchas veces está la creencia de que ya no tengo vesícula, no puedo comer grasas o no puedo comer ciertos alimentos. Eso no es cierto. Vamos a seguir, sí, devuélvete a la, vamos a la primera. Sí. Vamos a seguir comiendo de todo porque la bilis, que es lo que se almacena en la vesícula, se produce en el hígado y va a seguir saliendo hacia el intestino desde el hígado directamente. Entonces no hay ningún cambio en el estilo de vida. Usted lo explicó muy bien cuando está en la vesícula que la quita, pero cuando ya estamos hablando de otros órganos es más delicado. Cuando estamos de pólipos en otros órganos, ¿sí? Digamos si es en el colon, se accede por una colonoscopía y se quitan los pólipos. Si es en estómago, accesamos por estómago y quitamos los pólipos. Y los vigilamos, ¿verdad? También hay que hacer un seguimiento periódico porque hay la tendencia a que se vuelvan a hacer. Y hay personas inclusive que tienen enfermedades hereditarias que generan pólipos, múltiples pólipos. Doctora Alba Zúñiga, le agradezco mucho. Muchas gracias. No, gracias a usted por su visita.